Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete a este canal para separar la verdad de la falsedad y entender de dónde vienen tus creencias. En el episodio 191 de hoy voy a hablar de Jesús, la persona y el Jesús bíblico. Según David Skrovena, el Jesús bíblico es un engaño, y escribió un libro para demostrarlo. Al igual que con todos mis episodios recientes, estoy usando Copilot Pro, la IA de Microsoft, para verificar la información ofrecida por David Skrovena. Entonces, comencemos preguntando a Copilot Pro las pruebas ofrecidas por Skrovena. El libro de David Skrovena, El engaño sobre Jesús, presenta una teoría provocadora de que el Jesús bíblico, como el divino Hijo de Dios, es un mito construido. Estas son algunas de las pruebas clave que ofrece. Falta de evidencia que lo corrobore. Skrovena argumenta que hay una falta absoluta de evidencia que corrobore al Jesús bíblico. Señala que documentos clave, como los 4 evangelios, fueron escritos décadas después de la supuesta vida de Jesús. El papel de Pablo. Skrovena sugiere que San Pablo y un grupo de sus amigos construyeron la historia de Jesús como un Salvador divino. Tomaron un núcleo de verdad basado en Jesús, el hombre, y lo convirtieron en la figura divina para socavar la fuerza del Imperio Romano entre la gente común. Contexto histórico. El libro analiza cómo la historia de Jesús fue utilizada como una herramienta para contraatacar al odiado Imperio Romano. Este contexto apoya la idea de que los aspectos divinos de la historia de Jesús fueron inventados por razones políticas y sociales. Análisis de los Evangelios. Skrovena examina los Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento, destacando las inconsistencias y la falta de relatos contemporáneos que apoyen los eventos milagrosos descritos. Estos puntos forman la base del argumento de Skrovena de que el Jesús bíblico, como figura divina, fue un mito creado para propósitos específicos. ¿Puede describir estas inconsistencias? David Skrovena destaca varias inconsistencias en los evangelios para apoyar su argumento de que el Jesús bíblico es un mito construido. Estos son algunos ejemplos notables. Diferentes relatos de la muerte de Judas. En el Evangelio de Mateo, Judas Iscariote se ahorca después de traicionar a Jesús. Sin embargo, en el libro de los Hechos, Judas compra un campo con la recompensa por su traición y muere cayendo de cabeza, reventando. Estos relatos contradictorios plantean dudas sobre la fiabilidad de las narraciones. Cronología del nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas proporcionan diferentes cronologías para el nacimiento de Jesús. Mateo sugiere que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió alrededor del año 4 a.C. Lucas, por su parte, sitúa el nacimiento de Jesús durante el censo realizado por Cirino, que tuvo lugar en el año 6 después de Cristo. Esta discrepancia en las fechas crea confusión sobre la exactitud histórica de los eventos. Inconsistencias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene varias inconsistencias y contradicciones editoriales. Por ejemplo, el famoso prólogo, que presenta a Jesús como el Verbo, difiere en estilo y vocabulario del resto del Evangelio. Además, el final original de Juan 20, 30-31, es diferente del capítulo 21 añadido más tarde. Estas inconsistencias, entre otras, son utilizadas por Skrovena para argumentar que los relatos bíblicos de Jesús fueron construidos y modificados con el tiempo, en lugar de ser registros históricos precisos. ¿Qué hay de las diferencias en los tiempos entre los milagros que Jesús supuestamente hizo y la fecha de escritura de estos supuestos eventos? Los evangelios, que describen los milagros de Jesús, fueron escritos varias décadas después de los acontecimientos que narran. Estos son algunos puntos clave sobre la línea de tiempo.
Evangelio de Marcos, generalmente considerado el evangelio más antiguo, escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Esto es unos 40 años después de la muerte de Jesús. Evangelio de Mateo, escrito alrededor de los años 80 a 90 DC, aproximadamente 50 a 60 años después de la muerte de Jesús. Evangelio de Lucas, escrito alrededor de los años 85 a 95 DC, aproximadamente 55 a 65 años después de la muerte de Jesús. Evangelio de Juan, escrito por última vez, alrededor del año 90 a 100 DC, unos 60 a 70 años después de la muerte de Jesús. Estos intervalos de tiempo plantean dudas sobre la exactitud y fiabilidad de los relatos, ya que fueron escritos sobre la base de tradiciones orales y testimonios transmitidos a lo largo de varias décadas. ¿Ayuda esto a aclarar la cronología y los posibles problemas con la exactitud histórica de los relatos de los evangelios? No. ¿Por qué no hay escritos de cristianos o de romanos que describan estos milagros días después de que sucedieron? Esa es una gran pregunta. La ausencia de escritos contemporáneos de cristianos o romanos que describan los milagros de Jesús poco después de que supuestamente ocurrieron se cita a menudo como un punto de discusión. Hay algunas razones por las que no tenemos tales registros. Tradición oral. En el mundo antiguo, la tradición oral era el principal medio de conservación y transmisión de historias y enseñanzas. Es probable que los relatos de los milagros de Jesús se transmitieran oralmente durante muchos años antes de ser escritos. Persecución. Los primeros cristianos se enfrentaron a la persecución, y documentar abiertamente los milagros podría haberlos puesto en mayor riesgo. Esto podría haber retrasado el registro de estos eventos hasta que fuera más seguro hacerlo. Enfoque en las enseñanzas. Los primeros escritos cristianos a menudo se centraban más en las enseñanzas y el significado teológico de Jesús que en los milagros en sí. Los evangelios, por ejemplo, enfatizan el mensaje de Jesús y su impacto en sus seguidores. Contexto histórico. El Imperio Romano y las autoridades judías no tenían un gran interés en documentar los milagros de un predicador judío. Sus registros estaban más relacionados con eventos políticos y militares. Si bien hay algunas referencias a Jesús en fuentes no cristianas, como las obras del historiador judío Flavio Josefo y el Talmud babilónico, estos relatos son breves y, a menudo, están escritos con un tono crítico o escéptico. ¿Ayuda esto a aclarar por qué no tenemos registros más inmediatos de los milagros de Jesús? No exactamente. Parece que estos evangelios no fueron escritos por los supuestos autores porque en estos tiempos, probablemente eran penados con la muerte. Tienes razón. Muchos eruditos creen que los evangelios no fueron escritos por los discípulos reales de Jesús, sino por seguidores posteriores que atribuyeron las obras a estas figuras. Estos son algunos puntos clave. Autoría y atribución. El Evangelio de Marcos se atribuye tradicionalmente a Juan Marcos, un compañero de Pedro, pero no hay pruebas definitivas de que él lo escribiera. El Evangelio de Mateo se atribuye a Mateo, un recaudador de impuestos y discípulo, pero probablemente fue escrito por un cristiano judío anónimo. El Evangelio de Lucas se atribuye a Lucas, un compañero de Pablo, pero de nuevo, puede haber sido escrito por un autor anónimo familiarizado con las enseñanzas de Pablo. El Evangelio de Juan se atribuye a Juan, el hijo de Zebedeo, pero los eruditos creen que fue escrito por una comunidad de seguidores conocida como la comunidad joánica. Datación de los Evangelios. Las fechas de los Evangelios, 70 a 100 DC, sugieren que fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, lo que significa que los discípulos originales probablemente ya no estaban vivos. Tradiciones orales.
Los evangelios se basaban en tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Este proceso de transmisión a lo largo de muchos años podría introducir variaciones y embellecimientos. Agendas teológicas. Cada evangelio tiene su propia perspectiva y agenda teológica, reflejando las preocupaciones y creencias de la comunidad que lo produjo, en lugar de ser simples relatos históricos. Estos factores contribuyen a la comprensión de que los evangelios, aunque se basan en tradiciones anteriores, probablemente no fueron escritos por los discípulos originales y contienen interpretaciones y adornos teológicos. ¿Esto responde a tus preocupaciones o hay otro aspecto que te gustaría explorar más a fondo? Sí, me gustaría entender la agenda del cristiano para producir un engaño tan elaborado. La idea de que los primeros cristianos podrían haber creado una narrativa inventada sobre Jesús implica varias motivaciones y contextos potenciales. De acuerdo con David Skrbina y otros estudiosos que sostienen esta teoría, las razones podrían incluir: motivación política. Socavar la autoridad romana. Los primeros cristianos, que vivían bajo el dominio romano, podrían haber elaborado una narrativa que se oponía sutilmente al poder romano. Retratar a Jesús como una figura divina que desafió a las autoridades terrenales podría inspirar resistencia y brindar esperanza a las comunidades oprimidas. Influencia social y cultural. Unificación de diversos grupos. El naciente movimiento cristiano era diverso, incluyendo judíos y gentiles de varias regiones. Una historia convincente sobre un Salvador divino podría ayudar a unificar a estos grupos bajo un sistema de creencias común, fortaleciendo su sentido de identidad y comunidad. Competencia religiosa. Cristianismo distintivo. En ese momento, numerosos movimientos religiosos competían por seguidores. Una narración única y milagrosa sobre Jesús podría hacer que el cristianismo sea más atractivo en comparación con otras religiones y filosofías contemporáneas. Necesidades psicológicas y espirituales. Proporcionando significado y propósito, la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús ofrece una poderosa narrativa de redención y esperanza. Esto podría satisfacer las necesidades psicológicas y espirituales de las personas que buscan significado, propósito y consuelo en un mundo turbulento. Desarrollo teológico. Establecer la doctrina. La elaboración de una narrativa en torno a la divinidad y los milagros de Jesús ayudó a establecer las doctrinas cristianas fundamentales, como la Trinidad, la salvación y la vida después de la muerte. Estas doctrinas se convirtieron en cimientos para la fe y su crecimiento. Objetivos a largo plazo. Asegurar la longevidad. Una narrativa convincente y cohesiva no solo atraería seguidores, sino que también garantizaría la supervivencia y la difusión del cristianismo a largo plazo. Creó un marco sólido para la enseñanza, el culto y la vida comunitaria. Estas motivaciones podrían explicar por qué los primeros cristianos podrían haber desarrollado y promovido una narrativa elaborada sobre Jesús. Si bien es una idea controvertida y debatida, destaca la compleja interacción de factores históricos, sociales y psicológicos en el desarrollo de las tradiciones religiosas. ¿Proporciona esto la claridad que estabas buscando, o hay otro ángulo que te gustaría explorar? Sí, me gustaría explorar la posición del Imperio Romano y su disposición a colaborar con la escritura de la Biblia. La relación del Imperio Romano con el cristianismo primitivo es compleja y multifacética. Si bien las autoridades romanas no colaboraron directamente en la redacción de la Biblia, su presencia y acciones influyeron significativamente en el contexto en el que se escribió el Nuevo Testamento. Estos son algunos puntos clave. Influencia romana en el Nuevo Testamento.
Contexto histórico: las narraciones del Nuevo Testamento se sitúan en el contexto del dominio romano. Acontecimientos como el censo decretado por César Augusto, Lucas 2:1, y el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, Mateo 27, 11-26, están profundamente entrelazados con el gobierno y las costumbres romanas. Funcionarios romanos: los evangelios y el libro de los Hechos mencionan con frecuencia a los funcionarios romanos y sus interacciones con Jesús y los primeros cristianos. Este contexto histórico ayuda a autentificar los acontecimientos descritos y proporciona un telón de fondo para comprender los desafíos a los que se enfrentaba la comunidad cristiana primitiva. Calzadas romanas y paz: la extensa red de calzadas romanas y la Pax Romana, paz romana, facilitaron la difusión del cristianismo primitivo. Apóstoles como Pablo viajaron extensamente por todo el Imperio Romano, predicando y estableciendo comunidades cristianas. Persecución y martirio: los primeros cristianos se enfrentaron a la persecución de las autoridades romanas, que desempeñaron un papel importante en la formación de la identidad y la teología cristianas. Las historias de martirio y fe inquebrantable bajo la persecución se convirtieron en temas centrales en las enseñanzas cristianas. El papel indirecto del Imperio Romano. Si bien el Imperio Romano no colaboró directamente en la escritura de la Biblia, su dominio político y cultural proporcionó el entorno en el que se crearon y difundieron estos textos. El contexto romano influyó en el contenido, los temas y la difusión de los primeros escritos cristianos. ¿Ayuda esto a aclarar el papel del Imperio Romano y su influencia en la escritura de la Biblia? Solo para terminar, por favor confirme que no hay nada escrito durante la vida de Jesús por el Imperio Romano o los funcionarios del imperio para confirmar los supuestos milagros realizados por Jesús. Tienes razón. No se conocen escritos de funcionarios romanos o del propio Imperio Romano que confirmen los milagros atribuidos a Jesús durante su vida. Las fuentes primarias que documentan la vida y los milagros de Jesús son los Evangelios, que se escribieron décadas después de su muerte. Si bien historiadores romanos como Flavio Josefo y Tácito mencionan a Jesús, sus relatos no describen sus milagros. La falta de registros romanos contemporáneos sobre los milagros de Jesús se alinea con la comprensión de que estos relatos se desarrollaron dentro de la comunidad cristiana primitiva y se transmitieron oralmente antes de ser escritos. ¿Le ayuda esto a aclarar el contexto histórico? Sí, gracias, y compartiré esta información con mis seguidores. De nada. Me alegro de haber podido ayudarte. Compartir esta información con tus seguidores seguramente provocará algunas discusiones interesantes. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene más preguntas o necesita más ayuda. No olvides suscribirte a este canal y si quieres más información, puedes comprar mis libros en Amazon.com.